Abre tu Biblia, por favor, en los Evangelios. Y hoy quiero hablarte sobre Getsemaní. Ahí está en la pantalla. Getsemaní. Getsemaní es un lugar emblemático. Getsemaní, la palabra Getsemaní, literalmente significa prensa de aceite. ¿Estás aquí conmigo? ¿Qué significa Getsemaní? Prensa de aceite. Y en ese lugar nuestro Señor fue prensado. Literalmente, fue prensado. Y todos nosotros vamos a tener también un Getsemaní. Todos. Más tarde que temprano, nosotros tenemos que pasar por ese lugar. Todas las instancias que Jesús vivió, nosotros también las vamos a vivir. Getsemaní es un hermoso parque que existe hasta el día de hoy. Si tú vas a Tierra Santa, yo te recomiendo que visites el huerto de Getsemaní. Está a la afuera de Jerusalén, pasando el Valle de los Cedros. Hay un valle de cedros hermoso a las afueras de Jerusalén. Pasando el Valle de Cedros, ahí está el huerto de Getsemaní. Un lugar que Jesús acostumbraba a visitarlo para ir a orar y para tener intimidad con el Padre y tener también intimidad con sus discípulos. Era un lugar muy conocido, un lugar muy amado por Jesús. Y yo no sé cuántos de ustedes saben que en los momentos más duros y difíciles siempre tratamos de buscar los lugares más amados para nosotros. Tratamos de ir a los lugares donde nosotros nos sentimos en casa, a las personas que amamos, buscamos tener esa intimidad con las personas que amamos, estar en esos lugares donde han pasado cosas lindas y cosas increíbles. Y eso es lo que Jesús hizo. La Escritura dice que la noche en que Jesús fue entregado, Él fue a ese lugar. Ahora, quiero que veas conmigo Mateo capítulo 20, verso 22 y verso 23 de la Nueva Versión Internacional. Te lo van a poner ahí en la pantalla. ¿Por qué es importante ver el Getsemaní? Por dos razones fundamentales. Número uno, porque en ningún otro momento en la vida de Jesús tú vas a ver la humanidad de Jesús como en Getsemaní. ¿Qué dijo pastor? Lo voy a repetir. En ningún otro momento en la vida terrenal de Jesús tú vas a ver su humanidad tan clara como en Getsemaní. Los que conocemos a Jesús, los que conocemos el corazón de Dios y los que conocemos la Escritura, sabemos que Jesús, desde que fue encarnado en el vientre de María, Jesús en su nacimiento fue 100% Dios y 100% hombre. Y Jesús sigue siendo 100% Dios y 100% hombre. ¿Qué dijo, pastor? Dije que Jesús, al momento que fue la encarnación en el vientre de María, de la Virgen María, a ese momento Jesús empezó a ser 100% Dios y 100% hombre. Jesús nunca dejó de ser Dios, pero al momento en que fue encarnado en el vientre de María, Él pasó a ser también 100% humano. No semidios, semihombre. 100% Dios, 100% humano. No sé si te has preguntado cuando llegue al cielo cómo lo voy a ver a Jesús. ¿Cómo lo vas a ver? Ahí vas a conocer la verdad de cómo se ve Jesús, cómo era Él. Ya sabes que tenemos las pinturas de Miguel Ángel sobre Jesús. No le crea nada, son un invento de su propia mente. Tenemos el Jesús que nos pinta Hollywood, ¿verdad? Con una cabellera larga, al viento moviéndose. No sé, tal vez tenga un parecido, tal vez acertaron, tal vez no. Pero no hay registro de cómo era Jesús. Se sabe que por ser judío usaba el cabello largo, se sabe que usaba también una barba, pero luego de eso no sabemos más. Pero cuando tú llegues al cielo, lo vas a encontrar a Jesús y lo vas a conocer,
y él va a tener las marcas en sus manos, las marcas en su costado, la marca de la corona de espina en su cabeza. Vas a ver las marcas de los clavos en sus pies. Lo vas a conocer, no sé si todavía usando una túnica o no, no lo sé, pero lo vas a encontrar en el cielo a Jesús, y él en el cielo sigue siendo Cristo, el Hijo del Hombre, el Dios Todopoderoso, sentado a la diestra del Padre en el trono con el Espíritu Santo. Si te has preguntado alguna vez, ¿yo sabré cómo es Jesús cuando llegue al cielo? Claro que sí, Él mismo te va a recibir. ¿Y qué cuerpo tendrá Jesús? Con el cuerpo que vivió aquí en la tierra, con el cuerpo que lo crucificaron y con el cuerpo que resucitó y ascendió al cielo. Él sigue siendo el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos saben quién fue el primer mártir de la iglesia? ¿Alguien sabe aquí? Esteban. Al menos el primer mártir que la Biblia nos explica, que murió por la causa del Señor. Esteban murió a piedradas. Y cuando Esteban muere a piedradas, la Biblia dice que cuando él está agonizando en el suelo, recibiendo aún golpes de piedra, ensangrentado, morimundo, él sonríe, levanta la vista al cielo y él dice: veo los cielos abiertos, veo al Padre sentado en su trono y al Hijo del Hombre sentado a su diestra. Ese es Jesús. Vamos, si va a aplaudir, aplauda, porque ese aplauso no es para mí. Así que Jesús nunca dejó de ser Dios. Amén. Siempre fue Dios. Pero desde que fue encarnado en el vientre de María, Él fue 100% humano también. Ahora aquí hay otro secreto importante que tú tienes que saberlo. Este es el secreto que algunos ignoran. Jesús nunca vivió aquí en la tierra y nunca enfrentó su misión terrenal como Dios. Él lo hizo como uno de nosotros. Jesús no enfrentó la cruz como Dios, porque eso hubiera sido una farsa. Primero, a Dios no lo pueden matar. Segundo, Dios no sufre dolor. No hay manera. Pero Él fue varón experimentado en dolores y en quebrantos. Y ciertamente murió en la cruz, pero no murió Dios en la cruz. El que murió en la cruz fue el Hijo del Hombre. Para que su muerte tuviera valor y para que su muerte cumpliera el objetivo por el cual Él moría en la cruz de Calvario, Él no podía morir como Dios. Porque la ley divina establecía, la ley que gobierna el universo establecía que para que un humano fuera rescatado, otro humano tenía que entregar su vida. Por eso es que la Biblia nos dice que Jesús es el segundo Adán. Amén. Él murió como uno de nosotros. Todo lo que sufrió fue real. Todo lo que Él vivió en la tierra fue real. Él nunca usó su poder como Dios para hacer un milagro o hacer algo en favor suyo o de su familia. Nunca jamás. De hecho, la primera tentación que el diablo le hizo, y está registrado en Lucas capítulo 4, cuando Jesús fue impelido por el Espíritu al desierto para ayunar 40 días y 40 noches, y al cabo de los 40 días aparece el tentador. La primera tentación tuvo que ver con tentarlo a Jesús a que Él usara su poder como Dios para saciar su hambre. Si eres el Hijo de Dios, manda que las piedras se conviertan en pan. Y Jesús no cedió a la tentación. Quiero decirte, Jesús nunca usó su poder como Dios para Él mismo o para su propia familia. Cuando Él manifestó su deidad, lo hizo para probarnos justamente eso, que Él era Dios, y Él lo hizo no, escucha esto, como un Dios, como una de las personas de la Trinidad, sino que lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Todo lo que Jesús hizo fue en el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces es muy importante entender la humanidad de Jesús. Y aquí en Getsemaní vas a ver la humanidad de Jesús.
¿Por qué es tan importante entender la humanidad de Jesús? Porque yo no puedo imitar a un Dios. Y la Biblia a mí me dice que Jesús dijo que lo debíamos imitar. ¿Cuántos saben que tenemos que imitar a Jesús? Es decir, la palabra imitar es la única palabra que se encuentra en español que puede equivaler a lo que Jesús dijo. En realidad Jesús está registrado en griego. Lo que Jesús está diciendo es: vayan detrás de mi pisada. Vivan la vida que yo viví. Hagan lo que yo hago. Emulen mi vida. Yo no puedo imitar a un Dios. Por eso es que algunos cristianos equivocadamente dicen: yo nunca voy a ser como Jesús. Entonces, mi hijo, no vas a entrar al cielo. Porque todos los que entren al cielo serán como Jesús. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios tiene un unigénito y ese es Jesús. Pero nos dice también que Dios quería tener una gran familia, quería tener muchos hijos, pero que todos sus hijos se parecieran a su unigénito hijo Jesús. Por eso en Romanos capítulo 8, del verso 26 en adelante, cuando la Escritura dice que a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántos saben ese versículo? Muchos declaran esa primera parte, pero se olvidan la segunda parte. Y dice: aquellos que son llamados conforme a su, no a mí, sino a su propósito. Y luego dice cuál fue ese propósito de Dios. Dice: para que sean como su Hijo Jesucristo. La Biblia declara que todos los salvos van a llegar a ser como Jesús. Lo vas a alcanzar. La Biblia declara y dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y eso no quiere decir que vas a andar con pelo largo, con barba, con sandalia, con túnica, ¿verdad? Y le vas a decir a la gente: yo soy Jesús. No, significa que Dios va a ir trabajando tu carácter y en tu propia personalidad tú vas a tener la expresión de la vida de Jesús en ti mismo. Y significa que Dios lo va a completar. Tal vez lo complete en el último momento de tu vida sobre la tierra. O tal vez después de que termines tu vida en la tierra, Dios siga trabajando en ti. Un versículo que tiene mucha teología, tiene mucha profundidad, dice que cuando los hombres de Dios, las mujeres de Dios mueren, dice que sus obras van con ellos. Y una de las razones que sus obras van con ellos es que si Dios no terminó de hacer su obra contigo aquí, la seguirá haciendo en el cielo. Pero cuando Cristo decida que es el tiempo de su segunda venida y termine el tiempo de la gracia, todos los salvos de todas las épocas serán como Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 20, encontramos haciendo algo que es característico de las madres. Las madres se caracterizan porque su amor de mamá, si no lo saben trabajar, las lleva a ser sobreprotectoras y quieren estar interviniendo en la vida de sus hijos. Y aun cuando ya son grandotes, hombres peludos, pero la mamá quiere estar ahí. El papá lo puede hacer, pero es raro, más es la mamá. El papá es más de aventarlo. Vaya, hijo, la vida le enseña. Pero la mamá no. Y aquí nos muestra, en Mateo capítulo 20, nos muestra de una madre que interviene por sus hijos y le hace una petición a Jesús. Y esa petición era: Señor, cuando tú ya te manifiestes en tu reino, es decir, que ya te establezcas como rey, eso es lo que ella está diciendo, quiero que mis hijos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué significaba esa expresión? Quiero que mis hijos sean los de mayor autoridad junto a ti en tu reino. Tremenda petición. Y mire cómo Jesús responde a esa petición. Jesús le dice, verso 22, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Cuántos de ustedes saben que la mayoría del tiempo nosotros pedimos cosas que no sabemos? Ay, Señor, lo amo, tú sabes que lo amo, lo quiero, Señor, que se case conmigo. Y Dios dice: mi hijo no sabe lo que está pidiendo.
Y Dios se agarra la cabeza con las dos manos. Porque nosotros conocemos nuestro presente, pero no conocemos nuestro futuro. Es por eso que la Biblia dice, escuche, dice que cómo hemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos. Pero el mismo Espíritu, es decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros y pide al Padre conforme al corazón de Dios. Y yo me imagino que muchas veces el Espíritu Santo está diciendo, cóllate. Y se pone delante de ti y dice, no lo escuches, Dios no lo escuche, escúchame a mí, yo sé. Ahora, Jesús le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo, y mire las palabras siguientes de Jesús, escúchela por favor. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? ¿Por qué hace esa pregunta Jesús? ¿Qué significa eso? ¿Cuál fue la oración de Jesús en el Getsemaní? Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué significa, ustedes podrán beber de la copa amarga que yo beberé? Beber la copa para un judío significaba una experiencia de vida. Era como decir, puedes hacer lo que yo hago, o puedes pasar por ese puente que yo estoy pasando, puedes pasar por ese río que yo estoy pasando. Entonces cuando Jesús le dice, ustedes pueden beber la copa amarga que yo voy a beber, les está diciendo, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Por qué? Porque escucha esto, cada vez que tú le pides algo a Dios, Dios te tiene que procesar y prepararte para lo que tú le estás pidiendo. Tú pides algo y luego entra en un proceso y tú dices, ¿por qué Dios? ¿Por qué estoy pasando esto? Y Dios dice, ¿no te acuerdas lo que pediste? Porque Dios es tan bueno y te ama tanto que nunca te va a dar algo para lo que no estás preparado. Porque cuando se te da algo para lo que tú no estás preparado, lo que se te fue dado para bendición se transforma en maldición en tu vida. Lo que fue dado para tu avance puede terminar en tu propia muerte. Y si no, pregúntale al padre que le compró un arma a su hijo cuando era solo un adolescente, o le compró un carro a su hijo, o le puso una tarjeta Mastercard sin límite en las manos de su hijo. Pregúntele a esa persona que llegó a una posición de autoridad y no está preparado para esa posición de autoridad. Lo va a destruir. Entonces Jesús le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. En otras palabras, entre más alto Dios te lleve, más fuertes serán los vientos. Y entonces le dice, ¿podrán beber de la copa que yo voy a beber? ¿A qué se refería él? Se refería a todo lo que él tenía que enfrentar para poder reinar. Es que, escúchame lo que te voy a decir. Mayor sacrificio, mayor poder. Hello. Algunos no entienden el ayuno. Y dice, ¿por qué tengo que ayunar? Hay gente que dice, si Cristo ya lo hizo todo en la cruz de Calvario. Aleluya. ¿Por qué? Porque mayor es el sacrificio, mayor es el poder. Es por eso que Jesús tuvo que morir por ti y por mí en la cruz de Calvario. El mayor sacrificio es el Hijo de Dios muriendo en la cruz de Calvario. Ningún otro sacrificio puede superar ese sacrificio. Y ese sacrificio desató el mayor poder en el universo. Es por eso que cuando más alto en tu nivel vas, hay cosas que pasan en el proceso para llegar a eso. Para Dios llevarte donde quiere, hay un proceso que hay que pasar. Ahora, mire, lo que más me vuela a la cabeza no es la pregunta de Jesús. ¿Podrán beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Lo que más me vuela a la cabeza es el verso 23. Ciertamente beberán de mi copa, le dijo Jesús. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. ¿Sabe qué significa eso que está diciendo Jesús? Voy a empezar por la última parte. Cuando Jesús dice, no me toca a mí decidir quién es el que se sienta a mi izquierda o a mi derecha. Eso es algo que el Padre, escuche, me gustaría que lo leyera, dice, ya decidió.
Muchas veces nosotros nos enojamos por quién está posicionado en qué lugar. Y decimos, ¿por qué él y por qué no yo? ¿Por qué a él sí le dio todo y a mí no? ¿Por qué? ¿Por qué al pastor? ¿Por qué? ¿Por qué él tuvo que ser argentino, guapo, rico, famoso, inteligente, lleno de unción? Me estoy echando flores yo solo. Perdón, me voy a arrepentir de mis mentiras. Que no me crezca la nariz más, por favor. Pero muchas veces nosotros renegamos de eso. Ahora Jesús está diciendo que hay lugares, no dice que todos los lugares, ¿eh? Quiero que sepas que la Biblia enseña que hay lugares que Dios asignó, pero también dice que hay lugares que te lo tienes que ganar. Amén. Hay lugares que Dios asignó. Por eso Jesús enseñó una parábola y dijo, cuando seas invitado a una fiesta, no te vayas y te sientes en los primeros asientos. No sea cosa que llegue a quien fue asignado ese lugar y se te quite a ti y empieces la fiesta con vergüenza. Entonces tenemos en la vida que reconocer que hay ciertos lugares que Dios se lo asignó a ciertas personas. Y déjame decirte algo. Las bendiciones que Dios ha determinado sobre tu vida, no hay infierno que la puedan frenar. No hay chisme, no hay difamación. ¿Estás escuchando esto? No hay gente que te traicione, no hay nada que pueda impedir lo que el cielo ya determinó de bendición sobre tu vida. El único que puede frustrar eso eres tú. Cuando Dios decide exaltar a alguien, el salmista lo dijo así, el salmista dijo, ni del oriente ni del occidente viene el ensalzamiento. A quien Dios quiere ensalza y a quien Dios quiere abate. Si Dios quiere ensalzarte, vendrán y te pondrán una piedra pesada encima, te declararán 1000 veces muerto, pero los muertos que ellos declaran, Dios los trae a la vida y Dios te pondrá sobre la piedra que te quiso aplastar. La primera parte de este versículo declara claramente que todo lo que Jesús vivió sobre la tierra, de una manera u otra, nosotros también lo vamos a vivir. Jesús tuvo un tiempo de ser un desconocido en la carpintería de su padre José. Hay 20 y pico de años de la vida de Jesús que no sabemos nada de él. Sabemos algo en su nacimiento, sabemos algo de él como a los 12 años y luego se desaparece hasta como los 30 años cuando empieza su ministerio. Todos nosotros vamos a vivir eso. Momentos donde la única que te conoce es tu propia madre. Nadie más en el planeta sabe que existes. Y tú dices, ¿por qué tengo tan pocos likes? Vamos a vivir momentos como el bautismo, el momento como Jesús, momentos de éxtasis, momentos de persecución, momentos donde nos traicionan, momentos donde se levantan contra nosotros. Y Él tuvo un Getsemaní y tú y yo lo vamos a tener. Todo, llegado un momento en nuestra vida, tienes que saber, vamos a estar ahí. Y a veces no es una vez, a veces es varias veces en nuestra vida. Tenemos que visitar ciertas estaciones que Jesús la vivió. Pero todo lo que Jesús vivió, nosotros lo vamos a vivir. Él lo dijo, ciertamente beberán de mi copa. Beberán. La vamos a tener que beber. Así como Jesús fue traicionado, tú y yo también seremos traicionados de una manera o de otra en algún momento de nuestra vida. Así como a Jesús lo clavaron en una cruz, muchas veces nos crucifican a nosotros también y tenemos que pasar por ese proceso doloroso de la muerte. Pero así como Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, también nosotros nos levantaremos en victoria en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Nunca se te olvide, nunca se te olvide. El mejor consejo que recibí en mi vida fue nunca te dejes afectar ni por los elogios ni por las críticas. Porque los que hoy te elogian, mañana pueden gritarle como a Jesús le gritaron, crucificadle, crucificadle.
Y nunca te dejes afectar por la crítica, porque el que hoy te critica, más tarde puede ser el que dé la cara y te defienda y te aplaude y diga, yo sé que ese es un hombre, una mujer de Dios. Nunca te dejes afectar, ni por la crítica, y nunca te dejes afectar por los elogios. Mantén tu norte, mantén tu corazón aferrado a Cristo Jesús. Amén. Ese lugar, el huerto de Getsemaní, Jesús lo visitaba con bastante frecuencia. Juan capítulo 18, verso 2, al final del versículo nos dice que Jesús iba a ese lugar con frecuencia. Tienes que aprender a tener lugares de intimidad en tu vida. Hoy vivimos una temporada donde todo es público. Y es más, hay gente que se está lavando los dientes y lo está proyectando en Instagram. Se pide. ¿What? Y uno dice, ¿what? Sí, cada cosa. Todo. Es como si viviéramos en una casa de vidrio. Pero déjame decirte algo. Tienes que aprender a que en tu vida tiene que haber espacios de intimidad. Abrazamos toda la gente, amamos toda la gente, compartimos con toda la gente, pero como Jesús tuvo sus íntimos, tú tienes que tener íntimos en tu vida. No estoy hablando de amigotes, amigos superficiales, estoy hablando de amistades, estoy hablando de familiaridad, de intimidad. Y esa familiaridad te lleva a compartir momentos solo con esa gente. Esa intimidad te lleva a momentos compartir solo con esa gente. Y ese era un lugar donde Jesús guardaba los mejores recuerdos. Él amaba ese huerto. ¿Sabe por qué? Porque ese huerto significaba, me aparto del ruido de la sociedad, del ruido de la ciudad, del ruido de la rutina del diario vivir. Y busco un lugar donde puedo conectar con el corazón del Padre y puedo conectar con los discípulos. Aprende esto, por favor. Hello. Sí, a ti te estoy hablando. Aprende esto. A veces nos involucramos en tanta actividad en la vida y nos llevamos tras el ajetreo de hacer, hacer y hacer y nos olvidamos de apartar un tiempo para apagar todo el ruido que hay a nuestro alrededor y conectar con la gente verdaderamente importante para nosotros. Mi esposa, mis hijos, amigos, y conectar con la relación más importante en nuestra vida. Ese es Dios. Tiene que haber un momento donde tú dices, no importa cuán ocupada está mi vida, no importa cuántos asuntos me están esperando, cuántas demandas hay sobre mí, sé que el mundo se pare o siga rodando, pero yo me voy a ese lugar para conectar con el amado. El huerto de Getsemaní era un lugar de bosques, de un bosque a las afueras de Jerusalén, silencioso. Había muchos olivares, por eso se lo conocía como prensa de aceite. Prensa. Algunos dicen que en la antigüedad ahí iban a prensar la oliva y sacar el aceite. Y son en esos lugares donde la unción fluye. Diga conmigo Getsemaní. ¿Qué es Getsemaní? Prensa de aceite. La unción no viene sobre tu vida. Tú no eres ungido en público. Escucha esto. Entra en tu cámara en secreto, cierra la puerta atrás de ti y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. En público se ve el efecto de tu vida en privado. Voy a decirlo de nuevo. Lo que se ve en tu vida en público es consecuencia de tu vida privada. Es en privado donde se exprime la oliva y sale el aceite. Es en privado donde viene la unción sobre tu vida. Amén. Y Jesús iba con sus discípulos a ese lugar. Después de que Jesús cenó, celebró la Pascua, cenó con sus discípulos, Jesús les dijo a sus discípulos, vengan, vamos. Sale de Jerusalén y se va con sus discípulos a ese huerto.
Y para poder entender todos los hechos que pasan allí, tú vas a tener que ver esta historia. Si me pueden poner esos versículos ahí en la pantalla, solo los versículos, como están todos agrupados en uno, tienes que consultar a los 4 escritores de los evangelios para poder entender todo lo que pasó allí. Fue demasiado. Wow, a mí, yo me quedo extasiado ante Getsemaní. Déjeme decirle que yo he pasado mucho tiempo mirando lo que Jesús vivió en Getsemaní. Son tantas cosas. Hay tanto que Dios tiene que hablarte sobre lo que Jesús vivió en ese momento. Fue un momento sublime, fue un momento increíble. A mi juicio personal. ¿Ok? Yo no he escuchado a ningún teólogo que lo diga. Si algún día lo escucha de alguien, dígalo, yo ya lo escuché de mi pastor Hugo Hansen. A mi juicio personal, la victoria de Jesús no fue en la cruz. En la cruz fue casi un trámite. ¿Sabe cuándo Jesús realmente derrotó a Satanás? En el Getsemaní. Es por eso que cuando él terminó en el Getsemaní se levantó y dijo, hecho está, todo está preparado, vámonos de aquí. Si él no hubiera vencido en el Getsemaní, es muy probable que no hubiera nunca estado en esa cruz o no hubiera tenido el resultado que tuvo en esa cruz. Porque fue en Getsemaní donde él decidió morir a sí mismo, morir a todo, y donde él tomó la decisión de que voy a ir a esa cruz con la frente en alto y voy a hacer lo que la carne me dice que no haga, lo que el yo me dice que no haga, lo voy a hacer. Fue en ese huerto en Getsemaní. Ahí fue donde él ganó la batalla sobre Satanás. Lo demás era un simple trámite, por así decirlo, aunque hay muchas cosas que pasaron en la cruz, en el sábado de silencio y el domingo de resurrección. Pero Jesús decide ir con sus discípulos allá, y entonces esa noche en Getsemaní nos muestra la humanidad de Jesús como ningún otro momento. Primero quiero que me acompañes Marcos 14, verso 32 y verso 34 de la Nueva Versión Internacional. Dice que después de haber cenado, se levanta Jesús, va con su discípulo a ese lugar. Verso 32, dice que llegaron a ese lugar llamado Getsemaní, y Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí hasta que yo vaya y ore. Verso 33, tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo, verso 34, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y le dijo, quédense aquí y velen conmigo. ¿Qué está pasando aquí? Jesús, después de la cena, él sabe que Judas no fue a comprar chicles, como le dijo. Porque Judas se para de la mesa y le dice, ahí vengo muchachos, voy a comprar chicles. Pero en realidad Judas iba a sellar el pacto con los escribas, con los fariseos, más bien dicho con los fariseos y saduceos que se habían puesto de acuerdo para que Jesús muriera. Él fue a sellar ese pacto. Y Jesús lo sabía. De hecho, Jesús, antes que se fuera Judas, lo miró y le dijo, amigo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se paró, y la Biblia dice que Satanás entró en él. En esa cena, Satanás entró en él. Judas ya venía de antes pensando en esto. De hecho, Judas ya había tenido conversaciones. Y usted tiene que escuchar un mensaje que anda por ahí, que prediqué hace mucho tiempo, tal vez tenga que volver a predicarlo, cuando digo que Judas no siempre fue Judas. Hay razones. Yo tengo razones suficientes, encuentro razones suficientes en la Biblia para pensar que Judas nunca creyó que lo iban a crucificar a Jesús. Pero eso voy a ponerlo al margen para no desviarme esta tarde. Judas sale, Jesús se levanta, va camino a ese huerto, y yo estoy seguro que empiezan a venir la imagen a Jesús de todo lo que él iba a vivir. Él sabía, escuche esto, él sabía al detalle qué era lo que le iba a pasar. Morirse no es fácil para nadie. Creo que es mucho más difícil morirse cuando tú sabes cómo vas a morir. Hello, ¿está aquí conmigo?
Creo que es mucho más fácil cuando la muerte te sorprende o llega así, de sopetón. Creo que es mucho más difícil. Creo que es difícil cuando una persona sabe, tiene un diagnóstico y el médico le dice, por ejemplo, mira, ahora te va a pasar esto, te va a pasar aquello, te va a pasar lo otro, vas a empezar a tener este problema físico, este otro problema, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, y de a poco te vas a ir apagando y de repente te moriste. Creo que eso es algo muy duro. Piénsalo un poquito. Jesús sabía exactamente todo lo que le iba a pasar. Él sabía que iban a venir esa noche a buscarlo al huerto de Getsemaní. Porque ¿sabe a dónde fueron antes de ir a Getsemaní? ¿A dónde fue Judas con la turba que venía a prenderlo a Jesús, los religiosos enfurecidos? Seguro que fueron a la casa donde Jesús estaba celebrando la Pascua con los discípulos. No lo encontraron y lo miraron a Judas y le dijeron, está jugando con nosotros, Judas. Y Judas dijo, no, le juro por esta, mire, que no estoy jugando con ustedes. Porque había recibido dinero para entregar a Jesús. Y le dijeron, ¿y dónde está Jesús? Y Judas sabía, porque Judas sabía los lugares que Jesús amaba. Y sabía dónde a Jesús le gustaba ir. Y por eso se fue a buscarlo al huerto de Getsemaní. Jesús sabía todo eso. Jesús sabía, me andan buscando. Jesús sabía, van a venir, me van a arrestar. Jesús sabía, todos mis discípulos me van a dejar solo. Pedro me va a negar 3 veces. Yo sé, se quedó enojado desde que le sané la suegra y por eso me va a negar 3 veces. Se va a vengar Pedro de mí. Jesús sabía exactamente. Me van a escupir en la cara, me van a poner una corona de espina, me van a lacerar mi espalda con latigazos que van a dejar los huesos de mi espalda expuestos al aire. Todo lo sabía, exactamente todo sabía él. Conocía al detalle lo que iba a vivir. Y eso empezó a provocar en él una angustia. Ahora, aquí tú ves la humanidad de Jesús. Porque Dios nunca se desespera y está en angustia y desea morirse. La Escritura dice, te lo acabo de leer, que Jesús cuando llegó al huerto de Getsemaní le dijo, escucha, le dijo a los otros 8 discípulos, quédense aquí, y tomó a 3 de ellos. Los de más confianza, Pedro, Jacobo y Juan, los más íntimos. Y le dijo, vengan conmigo, y los llevó un poquito más adentro, a un lugar aparte, donde los otros discípulos lo podían ver, pero no podía escuchar lo que él hablaba. Y cuando llegó a ese lugar, Jesús se quebró. Y le abrió su corazón, fue vulnerable, diga conmigo vulnerable. Fue vulnerable y abrió su corazón con sus discípulos. Y le dijo, mi alma está triste, está angustiada hasta la misma muerte. Esto nos enseña que Jesús, les digo de nuevo, no enfrentó la cruz como Dios. Ahí se ve su humanidad. Dios no se quiebra, nosotros sí nos quebramos. Dios nunca está desesperado, nosotros sí estamos desesperados. Dios nunca cae en angustia. ¿Sabe qué es en angustia? Como cuando usted tiene ansiedad, como cuando usted entra en una desesperación y se siente acorralado y se siente que no hay salida. Y Jesús acá nos muestra el camino cuando tú y yo vivimos esos momentos. Número 1. Cuando tú vivas momentos de crisis profunda como la que está viviendo Jesús y que seguro que la vas a vivir porque todo ser humano tenemos esos momentos, más tarde que temprano, momentos de angustia, momentos donde nos sentimos encerrados, donde no vemos la luz al final del túnel, donde no vemos la puerta abierta, esos momentos donde el diablo te cae encima y te dice estás acorralado y voy a terminar contigo. Recuerda en esos momentos quién es la roca eterna, refugio de generación en generación. Recuérdate que el Altísimo está esperando para cubrirte con sus alas. Jesús sabía que tenía que ir al Padre, pero sabía que también necesitaba apoyo y respaldo. ¿Sabe cuál es el error más común que cometen todos los seres humanos cuando estamos en crisis, en problema, cuando nos sentimos acorralados por la vida? Nos aislamos. Nos quedamos solos. Cuando tú veas a alguien aislado, ojo, mamá, ves a tu hijo que se aísla. Esposo, ves a tu esposa que se aísla. Esposa, ves a tu esposo que se aísla. Amigos, un amigo que se aísla. Un hermano que se aísla. Es porque está
bajo un ataque del enemigo. Es porque está bajo presión, está pasando cosas y piensa que no puede confiar en nadie. Déjame decirte algo, tienes que aprender como Jesús a tener un equipo de íntimos. Jesús tenía las multitudes que le seguía, pero dentro de la multitud él tenía la compañía de discípulos. Pero tenía un círculo aún más íntimo, que eran los 12 discípulos. Y de los 12 discípulos aún tenía un grupo más íntimo, que eran los 3, que lo vas a ver siempre en lugares donde el resto no está. Pedro, Jacobo y Juan. Tú necesitas íntimos. Que no sea la comadre chismosa, por favor. Necesitas íntimos. ¿Y quiénes tienen que ser esos íntimos? Hombres y mujeres de Dios. Probada su fidelidad. No alguien que, es que es mi amigo de la infancia. No. Si no está conectado al corazón de Dios, tú le vas a abrir tu corazón y te va a dar un mal consejo o te va a destrozar tu corazón. Necesitas íntimos. Personas en quien apoyarte. Todos necesitamos. Escuche, la vida no se la hizo para vivirlas como llaneros solitarios. Dios nos hizo para vivir en sociedad, para vivir conectados a otras personas. Y Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y Juan y se los llevó. Y aprendió, Pedro y Jacobo y Juan aprendieron de Jesús una lección que tú y yo tenemos que aprender. Ser vulnerables. ¿Sabe qué significa eso? Abrir el corazón y no tener miedo de decirle a alguien nuestros peores temores, los fantasmas que nos asedian, decirle a las personas cuál es la pata de la que cojeamos, en qué estamos siendo tentados. Ser vulnerables. No tienes que mostrarte siempre como el superhombre, la supermujer. Yo no tengo que mostrarme siempre como el superpastor. No, el pastor, nada lo toca al pastor. No. Al pastor no tiene miedo a nada, no. A veces sueño con suegras que me persiguen. No, broma. Todos tenemos que aprender a ser vulnerables. Estamos juntos en el mismo barco y somos humanos. Jesús mostró su humanidad. Aprendió, Pedro y Jacobo y Juan aprendieron y tenemos que aprender nosotros a ser vulnerable. Y aquí hay una frase de Jesús: oren para que no entren en tentación. Mateo capítulo 26, verso 41, Jesús les dijo: manténganse despiertos y oren. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando viene la tentación? ¿Qué tengo que hacer cuando sé que el enemigo me anda rondando? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando sé que el diablo ya me hizo una palomita en su lista y viene por mí? ¿Qué tengo que hacer cuando mi humanidad se levanta y mi espíritu está apagado y entonces mi yo se levanta y sé que la carne está viva y sé que el yo está muy a flor de piel y eso es caldo de cultivo para las tentaciones? El diablo huele la carne fresca. Hello. Jehová el Padre le pidió a Abraham que presentara un sacrificio. Y le dijo: a la hora del sacrificio yo vendré. Ahora nunca le dijo cuándo era esa hora. Y Abraham edifica un altar, busca leña, la pone, mata al animal y la pone sobre la leña. Todo está listo para el sacrificio, pero Dios se demora. ¿Y quiénes creen que llegaron antes que Dios? Cuervos. Porque los cuervos huelen la carne muerta. Los cuervos del infierno huelen la sangre. Y vinieron. Y Abraham tuvo que tomar ramas y espantar a los cuervos, porque no envió Dios un ángel para espantar a los cuervos. Él tuvo que hacerlo. ¿Qué hago cuando yo sé, escucha, cuando yo sé que la carne está más viva que nunca? Y la carne está saltando dentro de tuyo. Danger, 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 danger. ¿Qué hago? Tengo que orar. Jesús le dijo:
oren, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Qué estaba haciendo Jesús en Getsemaní? Orando para resistir al tentador. Ahora, esto es muy emblemático. ¿Sabe por qué? Porque Pedro era uno de los tres a quien Jesús le dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Y esa misma noche Pedro le negó 3 veces. Hello, a los que no les gusta venir a las noches de búsqueda. A los que no quieren orar porque piensan que la oración no es necesaria. Jesús le dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Pedro no lo escuchó, se durmió, no oró y esa misma noche le negó 3 veces. Dice la Escritura, Mateo capítulo 26, versos 40 y 43, que luego, después de que Jesús fue y tuvo su primer periodo de oración, volvió donde estaban los discípulos, lo encontró durmiendo. Y mire lo que les dijo. Les dijo, ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una sola hora? Y le dijo, ¿a quién? ¿A quién? ¿Cuántas veces Jesús te dice, ora, mijo? ¿Cuántas veces tú sientes la necesidad? Tengo que orar. Pero la carne te dice, nah. Y no oras. Te despiertas de noche y empiezas a reprender a Dios. Te reprendo, diablo y Satanás. Y el ángel se echa para atrás y dice, no confunda, pero no ofenda. Tú piensas que es el diablo que te está interrumpiendo tu sueño y es Dios que quiere que te levantes a orar. Porque al otro día va a pasar algo que tú no sabes. Y la única manera que un hombre o una mujer de Dios pueden estar en pie es cuando están de rodillas. Cuando tú eres más fuerte es cuando estás de rodillas. El diablo no le teme a un cristiano orgulloso que piensa que le puede ganar. El diablo le teme a un cristiano vulnerable de rodillas pidiendo ayuda al cielo. Y vuelve después de la segunda vez y otra vez están dormidos. Vuelve después de la segunda vez y lo vuelve a encontrar dormido. Dice que tenía los ojos cerrados. Ahora, quiero que escuche esto. Jesús les dijo, tienen que orar y velar porque el espíritu está presto, pero la carne está débil. ¿Qué va a pasar cuando tengo que buscar a Dios? Mi espíritu está presto, tu espíritu quiere, pero tu carne no quiere. ¿Qué significa eso? Significa que tú tienes que tomar la decisión. ¿A quién voy a obedecer? ¿A quién? ¿A la carne o al espíritu? Hello. La Biblia lo dice en Gálatas capítulo 5. La carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Y la Biblia lo dice, Gálatas capítulo 5. La intención de la carne es muerte, la intención del espíritu es vida. Eso dice Pablo también en Romanos capítulo 8. El punto es, ¿a quién le obedeces tú? Cuando tú obedeces al espíritu, entonces tu espíritu se fortalece y subyuga al yo, a la carne. Pero cuando tú no obedeces al espíritu, obedece la carne prevalece sobre el espíritu. Y esos son tus peores momentos. Ahí es cuando sale el Hansen de adentro. Ahí es donde sale, vaya a saber qué. Hay alguno que no quiere saber lo que sale de ahí. Se aflora todo. Ahora, es muy interesante lo que dice Lucas capítulo 45, porque dice que cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos los halló durmiendo. Ahora, quiero que subraye esto. ¿Qué los puso a dormir? La tristeza. Lucas capítulo 22, verso 45. ¿Qué los puso a dormir? La tristeza. No lo dice Mateo, no lo dice Marco, pero Lucas lo dice. Lucas dice que la tristeza los puso a dormir. Algo que tienes que tener cuidado es el dejar que las emociones te controlen, te dominen. Dios no tiene problema con las emociones. ¿Sí estás aquí conmigo? Las emociones son naturales al ser humano. Dios mismo muestra, aunque algunos teólogos dicen que no, pero Dios se muestra como un Dios que tiene emociones. Ahora, el problema no son las emociones. El problema es cuando nosotros le cedemos el control a las emociones.
Y los discípulos se habían dejado cargar. Una de las cosas que he tenido que aprender como pastor es que tengo que tener empatía con la gente, tengo que tomar la carga de las personas para yo poder interceder por ella, pero no puedo dejar que esa carga me aplaste. Ni mis propias cargas, ni las cargas de alguien. Tengo que darme cuenta cuando emocionalmente estoy siendo tan vulnerable que no puedo orar. Porque las emociones no me lo están permitiendo. El Espíritu quiere siempre, el Espíritu está presto. Diga conmigo, el Espíritu está presto. Diga conmigo, el Espíritu siempre está listo. Y eso habla del Espíritu Santo conectado a tu espíritu. Pero muchas veces es la emoción. Mire, hay servicios donde está la gloria de Dios. Y hay personas que dicen, me pareció pesado el servicio, pastor. Y yo lo miro como, ¿what? ¿Dónde fuiste? No estuviste en Río Poderoso. ¿Quién sabe a qué otra iglesia fuiste, desgraciado? Pero ¿cómo que el servicio estuvo pesado? Había una gloria tremenda. Pero ¿qué pasó? Que emocionalmente me dejé impactar. La tristeza, se habían embargado de tristeza y eso los debilitó aún más de que la carne todavía y no podían orar. Ahora, capítulo 22, verso 41 al 44, dice que Jesús cuando se apartó de ellos, se apartó lo suficiente como para que ellos lo pudieran ver, pero no pudieran oír lo que él oraba. Lo único que lo podían escuchar eran Pedro, Jacobo y Juan, que estaban cerca de él. Y Jesús ora y ahí muestra su humanidad al Padre. Y él le dice, Padre, si puedo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, como el Hijo del Hombre, como humano, yo no quiero morir por estos ingratos. Se van a olvidar pronto de mí. Pocos van a creer en mí. ¿Por qué tengo que morir yo por gente que después de haber hecho tantas cosas por ellos, en el patio de Poncio Pilato van a gritar, crucificadle, crucificadle? Jesús está diciendo, como ser humano, yo no quiero morir en esa cruz. Pero luego Jesús sabe, escucha esto, Jesús sabe algo que tú y yo, por favor, tú y yo tenemos que ponerlo en la tabla de nuestro corazón. Tenemos que agarrar esto hoy y tenemos que ponerlo como un emblema de nuestras vidas. Tienes que saber, los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Tienes que saberlo. La voluntad de Dios es lo mejor para tu vida. ¿Qué dijo pastor? La voluntad de Dios es mejor para mí. Aun cuando yo pienso que no, pienso que hay otros mejores caminos. Aun cuando yo creo que las cosas pudieran estar mejor de esta otra manera. Pero la voluntad de Dios, Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Alguien puede decir eso hasta ahora? ¿Alguien puede decir, Dios, ¿sabes qué? Yo muchas veces he hecho esta oración, lo confieso. Yo le he dicho, Señor, ¿me permites abrir una iglesia en Hawái? No te preocupes, yo vendo coco en la playa y ahí predico. Y sé que Dios me va a decir que no, solo me mira, Dios, está bien, está bien. Si no es Hawái, ¿pueden ser las playas de Miami, Señor? Hay tanta gente ahí que te necesita. Hay lugares donde tú y yo pensaríamos que nos iría mejor. Hello, ¿está aquí conmigo? ¿Por qué me dejó? Hay gente que dice, ¿por qué me lo quitó Dios? Escucha. Hay alguien que la frase que el enemigo le ha estado diciendo es, Dios podía haberlo dejado en tu vida, pero no lo dejó. ¿Por qué Dios no lo hizo? Si Él lo puede hacer. ¿Por qué no lo hizo? Y entonces piensas, Dios me lo quitó. ¿Por qué se lo llevó al cielo? ¿Por qué? ¿Por qué se lo llevó al cielo? Me lo quitó Dios. ¿Por qué Dios permitió el divorcio? ¿Por qué? ¿Y sabes qué? Dios te dice, primero, yo no hago nada malo, nada oscuro. Segundo, escucha esto, el causante del divorcio no fue Dios, fuiste tú. Y la persona que estaba contigo. No fue Dios. Tú quieres decir que fue Dios, pero no fue Dios. Fueron esas malas decisiones que se tomaron. La voluntad de Dios es buena. Hello, está aquí conmigo.
puede que yo no la entienda. Y no te está diciendo alguien que no vivió nada, no. Yo he rozado el infierno. He tenido pérdidas muy grandes en mi vida. Desde temprana edad fui desarraigado de mi propia familia. Y Dios me llevó por toda Argentina. Han pasado muchas cosas en mi vida. No te lo está diciendo alguien, pastor, es tan fácil para usted. Mire la linda familia que usted tiene, pastor. Y a usted le pasan cosas como esa, que a alguien le paga su casa, pastor. Conmigo no pasa eso, pastor. Pero tú no sabes en las estaciones de la vida en la que yo he estado. Por eso no te lo dice alguien que no lo ha vivido. Te dice alguien que estuvo ahí. Y que a veces tú piensas, ¿por qué Dios? Y el cielo hace silencio. ¿Sabe por qué hace el cielo silencio? Hello, ¿estás aquí? A veces tú dices, ¿por qué Dios? Si Dios al menos me dijera algo. Pero Dios dice, es que no importa lo que te diga, no lo vas a entender ni no lo vas a aceptar. Hasta que pase ese momento que tienes que pasar. ¿Sabe cuál ha sido la mayor bendición de mi vida? El otro día escuché a un pastor y dije, es verdad. Y esa es mi filosofía de vida también. Escuché a un pastor de hombre a hombre, un pastor venezolano, por cierto. Lamento no recordar su nombre para honrarlo, pero él dijo, mi vida es muy sencilla. Dios habló, yo lo creo. Dios manda y yo obedezco. Listo. Esa es toda mi filosofía de vida. Y yo he aprendido, escuche esto, que no me preocupo si me gusta, no me preocupo si estoy o no estoy de acuerdo. Hay veces que el yo se levanta y quiero hacer las cosas de manera diferente, pero Dios me dice así no. Y he aprendido, escucha esto, que la voluntad de Dios siempre es muy mejor que la nuestra. La Escritura dice que cuando Jesús estaba en agonía en el Getsemaní, el pastor lo dijo también aquí, la Escritura dice que venía un ángel y le servía. Vino un ángel a servirle a Jesús. ¿Sabes qué? Yo no sé si Jesús lo supo. Yo no sé si tú lo has sabido. Pero muchas veces tú piensas, ¿por qué Dios me deja solo? Y Dios dice, no puedo dejar que me veas, pero yo estoy ahí. Porque yo nunca dejo solo a los míos. Y quiero que sepas algo. Tienes que saberlo. El diablo te va a decir, estás solo. El diablo te va a decir, ¿y dónde están esos hermanos que oran por ti? Y te va a decir, ¿y dónde está el pastor? Y te va a decir, ¿y dónde están las comadres? ¿Y dónde está este? ¿Y dónde está aquello? ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está tu madre? Pero Dios, tienes que saber esto. Cuando tú te sientes solo, Dios siempre tiene ángeles rodeándote a ti. Dios siempre manda ángeles. Diga conmigo, Dios manda ángeles. Vamos, dígalo, Dios manda ángel. A veces ese ángel viene en forma humana y es alguien que te manda un texto, o es alguien que golpea tu puerta, o es alguien que te dice, no te he visto, te he extrañado. Pero otras veces los ángeles están literalmente parados al lado tuyo. Tú no lo puedes ver, pero algo que Dios no hace es que deja solo a lo suyo. Jamás. Él lo dijo, no te dejaré, no te desampararé, y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen gracias Dios? Vamos, levanta tu mano al cielo y dile gracias Dios por enviar ángeles cuando más lo necesito. Ese es el Dios que te ama. El Dios que te ama es el que envía ángeles. Hay personas que han recibido golpes que debieron haber sido mortales. Y dice, me mandó al hospital, pero yo debía haber muerto. ¿Sabes por qué no moriste? Porque un ángel se interpuso. Y la mayor parte del golpe la recibió el ángel por ti. Venía un ángel y le servía. Y entonces llega Judas, y Judas hace algo que muchas veces nosotros hacemos. Judas viene y lo besa al Señor. Lucas capítulo 22, del 47 al 48. Viene y lo besa, y Jesús le dice, ¿y con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Por qué piensa que Jesús vino y lo besó a Jesús? Se acercó y lo besó en la mejilla. ¿Sabe qué significa que Judas besó a Jesús?
disculpe que estoy corriendo, por eso cambio las palabras. ¿Por qué piensa que Judas besó al Señor? ¿Sabe por qué? Porque era una manera de decirle, yo no fui, Señor. Yo no sé por qué está esta gente acá. Es como el niño que se come el pastel de mora, tiene los dientes morados, los labios morados, y la mamá pregunta, ¿quién se comió el pastel de mora? Dice, yo no fui. Es típico. ¿Sabes cuándo lo besas tú a Jesús como Judas? ¿Sabes cuándo yo beso a Jesús como Judas? Cuando pensamos que le podemos ver la cara a Dios, que le podemos ocultar algo, como si Él no supiera lo que yo andaba haciendo y lo que yo ando haciendo. Tienes que decirme, tienes que saber esto. Por favor, Dios lo sabe todo. No hay por qué ocultarse de Dios. ¿Por qué tratar de aparentar? Yo no fui, yo no lo hice, porque Él ya lo sabe. Viene Judas y lo besa, y después de que lo besa a Jesús, entonces dice que la turba se viene en contra de Jesús. Quiero que vea aquí Mateo capítulo 26, versos 50 al 52. Entonces uno de los que estaba con Jesús, luego nos va a decir otro escritor del Evangelio que fue Pedro, toma la espada y le corta la oreja a uno de los siervos del centurión. Y Jesús, escuche esto, vienen por él, sabe que lo van a arrestar. Y Jesús toma la oreja que acaba de cortar aquel tremendo, se la pone en su lugar y hace un milagro de sanidad instantáneo y la oreja queda mejor de lo que estaba antes. Yo estoy seguro que Michael oyó más de esa oreja por el resto de su vida que de la otra. Jesús hizo, escuche, ¿quién hace eso? Solo Dios bendice a los que los maldicen. Solo Dios sana a los que vienen, lo hieren. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Tomó la oreja y la sanó. Y luego dijo esa famosa frase, el que a hierro mata, a hierro muere. Y entonces nos dice, en Juan 18, del 10 al 11, nos dice que fue Pedro el que le cortó la oreja. Pedro, el impetuoso, sacó una espada, o quién sabe si tomó una espada de los mismos soldados y le cortó la oreja a Malcolm. Ahora mire la palabra de Jesús en el verso 11, por favor. Jesús le dice a Pedro, mete tu espada en tu vaina. Y escucha esta palabra de Jesús. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿No he de beber la copa que el Padre me ha dado? ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, nunca hagas algo para salirte de un proceso. Hello, ¿está aquí conmigo? Nunca hagas algo para salirte de un proceso. Nunca hagas algo para evitar un dolor, para evitar algo difícil, simplemente porque no quieres ese dolor, porque no te gusta. No violentes las cosas. Deja que el proceso vaya, porque al final del proceso todo tendrá sentido. Y al final del proceso el dolor será olvidado y habrá gozo y alegría. Y al final del proceso estarás más fuerte que cuando lo empezaste. Al final del proceso estarás más bendecido que cuando lo empezaste. Al final del proceso vas a entender lo que antes no entendías. Y entonces Jesús hace un tremendo milagro de sanidad. Ahora, cuando la turba viene sobre él, después de esto, Jesús, en Juan 18, verso 5, dice que Jesús, cuando preguntan, ¿quién es Jesús? ¿Por qué preguntaron quién era Jesús? Porque estaba oscuro y Jesús estaba con su discípulo. Y ellos querían asegurarse, los soldados querían asegurarse de arrestar al hombre correcto. Preguntan, ¿quién es Jesús? Y mire la respuesta de Jesús. Jesús responde, yo soy. Y cuando Jesús dice esas palabras, yo soy, la forma en que Dios se dio a conocer a Moisés en la zarza ardiendo. El nombre de Dios, yo soy significa, soy el que soy. No he sido creado, siempre he existido, siempre existiré. Yo soy significa el más poderoso, el más grande, el inalcanzable, el que todo lo puede, el Dios eterno. Yo soy. Y Jesús pronuncia esa palabra cuando vienen sobre él y dicen, ¿quién es Jesús? Jesús dice, yo soy. Y hace un despliegue de poder impresionante. Acaba de sanar la oreja a alguien y parece que ellos no se dan cuenta de ese milagro. Y ahora todos van por tierra y quedan como muertos en el piso. ¡Wow! ¿Qué despliegue de milagro tiene Jesús? ¿Sabe qué Jesús le dice después de esto a sus discípulos? Le dice, no me defiendan. Y te lo dice a ti. Estamos en una temporada donde Dios está bajo ataque, donde la Escritura está bajo ataque, donde el cristianismo está bajo ataque. Y muchas veces nosotros pensamos, me tengo que defenderlo a Dios. Dios no necesita que lo defienda, Él sabe defenderse solo.
Y entonces dice que Jesús le dijo a los discípulos, ¿no sabes que si yo necesitara, mi Padre me mandaría una legión de ángeles que me defendiera? Quiero decirte algo, si Dios no mete mano en tu vida en ese momento difícil, si Dios no hace algo en ese momento en que tú quisieras que Dios hiciera algo, no es porque no tiene el poder para hacerlo, sino porque Él sabe que es mejor no intervenir.